Ixtorix, suscríbete. Escritura de tipo mixto, silábica y alfabética, que posiblemente procede de una escritura más antigua de origen fenicio o chipriota. El descubrimiento de grafitos en cerámica procedentes de yacimientos tartésicos, como el Cabezo de San Pedro en Huelva, con una cronología entre mediados del siglo IX a.C. y mediados del siglo VIII a.C., sugieren que la adopción de la escritura meridional se produjo de forma temprana, lo que explicaría la introducción de formas arcaicas del alfabeto fenicio, utilizadas con anterioridad al siglo VIII a.C. Este alfabeto sería adaptado a la lengua tartésica con la introducción de signos silábicos, dando origen al primitivo signatario paleohispánico y que será el origen de la escritura utilizada en las estelas tartésicas. La escritura meridional se utilizó en la Alta Andalucía y en el sureste, incluida la Contestania, persistiendo hasta época romana temprana. Esta escritura fue posteriormente adaptada a la lengua ibérica, posiblemente en el territorio de la Contestania, dando origen a la ibero-levantina, conviviendo con la escritura meridional y la ibero-jónica, y desde allí se extendió al resto del territorio ibérico. El hecho de que en Contestania se documente la utilización de 3 formas de escribir la lengua ibérica sugiere a algunos autores que sería en este territorio donde se produjo la aparición de la escritura ibérica levantina a partir de la meridional. Los procesos de intercambio comercial facilitaron la extensión de la escritura levantina por el arco mediterráneo y el valle del Ebro, donde fue utilizada para escribir celtíbero en el siglo I a.C., y cuando prácticamente ya no se utilizaba en su lugar de origen. En la Contestania y en la Edetania encontramos textos escritos en plomo y sobre cerámica principalmente. Es posible que se utilizaran otros soportes de los que no queda testimonio. Una pregunta interesante se plantea en relación con qué estratos sociales conocían y utilizaban la escritura. Parece probable una aplicación relacionada con prácticas religiosas y comerciales. Es posible que las clases dirigentes la utilizaran como método de control de mercancías sin descartar prácticas de tipo mágico relacionadas con determinados cultos, como sugiere su presencia en depósitos votivos y santuarios, así como en cerámica y de tipo funerario. La romanización hizo que la utilización de la escritura ibérica fuera desapareciendo de forma paralela a una progresiva latinización. En algunos lugares como Sagunto o el Valle del Ebro perduró hasta época republicana, desapareciendo prácticamente su uso en torno al siglo I a.C. En cuanto a su relación con otros pueblos, el área de cultura predominantemente ibérica abarcaba todo el litoral mediterráneo, desde la actual Andalucía hasta el sur francés, incluyendo parte del Valle del Ebro. Experimentarán influencias fenicias y posteriormente griegas a través de los contactos con las colonias que fueron estableciendo en zonas estratégicas de la costa mediterránea y el sur atlántico de la península. Gran parte del occidente, norte y centro peninsular pertenece a una cultura no ibérica, de pueblos asentados en época paleolítica y mesolítica. Desde el siglo VIII a.C. se añadirán grandes contingentes de inmigrantes celtas que, paulatinamente, se asentarán en la meseta y en las zonas costeras atlánticas. Serán influenciados por la cultura fenicia y griega indirectamente, a través de sus relaciones con los pueblos íberos. La antigua Iberia fue objeto de los intereses comerciales de los fenicios, pueblo de tradición marinera que, según los historiadores clásicos, hacia el siglo IX a.C., fundó su primera colonia ultramarina en el Atlántico, al otro extremo del Mediterráneo. También fundaron otras colonias, principalmente en el suroeste peninsular, como Toscanos, Málaga, Almuñécar o en Almería. Mediante el trueque de productos manufacturados por materias primas, monopolizaron el comercio de metales e impulsaron la industria del salazón. Hay constancia de explotaciones mineras en la península de metales, oro, plata y estaño, en la zona de Río Tinto y en otras de la provincia de Huelva.
Estas explotaciones aportaron riqueza no solo a los fenicios, también a los caciques de la zona, habiéndose encontrado varios tesoros en algunas necrópolis de la época. La colonización griega tuvo dos objetivos: comerciales y el paliar el problema demográfico de las polis griegas. Divulgaron el alfabeto y el uso de la moneda. También practicaron intercambios con los nativos de vino, aceite y manufacturas por materias primas. Los cartagineses eran un pueblo de origen fenicio que se estableció en Cartago. Se independizaron de la metrópolis cuando Tiro declinó bajo el poder asirio. Con su inmejorable situación estratégica en medio del Mediterráneo, lideró a todas las colonias fenicias de Occidente, entre estas las factorías de Iberia, que enviaban plata, estaño y salazones. A raíz de la enorme deuda que contrajeron con Roma en la Primera Guerra Púnica, Cartago emprendió la conquista de las regiones mediterráneas de la península ibérica para crear un nuevo imperio cartaginés. Amílcar Barca, desde Cádiz, su única plaza, comenzó la invasión del valle del río Betis, cuyos reyesuelos se entregaron por la fuerza o la diplomacia, uniéndose al ejército invasor. Las nuevas prospecciones colmaron de plata las arcas cartaginesas y después de 9 años de guerra había conseguido para Cartago la plata y los mercenarios de Iberia. Amílcar muere en el año 229 a.C. en una escaramuza contra los oretanos. Su yerno, Asdrúbal, continuó su labor aunque utilizando una política de alianzas con los reyes ibéricos. Se fundó la ciudad de Cart-Adash, Cartagena, y se estableció un tratado con los romanos fijando en el río Ebro los límites de influencia de los dos imperios. Los cartagineses se adueñaron de todo el sur de la península, desde el Levante hasta el Golfo de Valencia, y puede que dominasen también el territorio de los oretanos. Asdrúbal muere asesinado en el año 221. Aníbal Barca, o Aníbal, con solo 25 años, es elegido nuevo general por su ejército. Invade el territorio de los Olcades y penetra en los territorios de la meseta central al año siguiente, ocupando las ciudades de Toro y Salamanca. Pagados los tributos, emprende regreso a Cartago Nova con numerosos rehenes, siendo atacado por un ejército en coalición de carpetanos, vacceos y olcades, a los que derrota junto al Tajo. El ataque a la ciudad de Sagunto desencadena la Segunda Guerra Púnica, que concluye con la derrota de Aníbal, el declive del poder cartaginés y la conquista romana de la península ibérica. Durante esta época destacaron Histolacio y su hermano Indortes, generales celtas de los ejércitos mercenarios. El dominio de Roma se fue asentando sin necesidad de imponer de entrada un imaginario nuevo, aproximándose a los usos y costumbres de los íberos, a su modo de vida, a su lengua y a su escritura, que no fueron obstáculo para integrarse en el mundo romano. Incluso durante la primera parte de la romanización hubo un resurgimiento de la cultura ibérica que se afianzó con más fuerza, dando lugar a una identidad y a un imaginario ibérico más aglutinado que pondría fin a la articulación de entidades menores. A pesar de todo, la cultura ibérica acabó diluyéndose en el Imperio Romano sin dejar apenas rastro, sin facilitar una piedra roseta que ayude a descifrar su lengua. Roma decidió conquistar la península ibérica por la gran cantidad de recursos que poseía y por su valor estratégico. El proceso conquistador duró cerca de 200 años y se hizo en varias etapas. Los escipiones, del 218 al 197 a.C., ocuparon la franja mediterránea, el valle del Ebro y del Guadalquivir, aunque no sin dificultades. Después conquistaron la Meseta y Lusitania en Portugal. Los guerreros íberos preferían la muerte a tener que entregar sus armas. Los pueblos que habitaban estas zonas ofrecieron gran resistencia, como los guerrilleros lusitanos con Viriato y los numantinos con jefes celtíberos como Retógenes el Caraunio. Posteriormente, sometieron a los cántabros y astures, dominando así toda la península, aunque la violenta resistencia requirió la presencia del emperador Augusto.
Hispania fue dividida administrativamente en provincias romanas y se convirtió en fuente de materias primas con destino a la capital del Imperio Romano. La sociedad íbera estaba fuertemente jerarquizada en varias castas sociales muy dispares, todas ellas con una perfecta y bien definida misión para hacer funcionar correctamente una sociedad que dependía de ella misma para mantener a su ciudad. La casta guerrera y noble era la que contaba con más prestigio y poder dentro de estas. Aparte de las armas, poseer caballos otorgaba también gran prestigio y reflejaba poder, nobleza y formar parte de la clase más pudiente. También tenían gran importancia la casta sacerdotal, en la que las mujeres, como se observa en los túmulos funerarios, eran el vínculo de la vida y la muerte. Las sacerdotisas gozaban de gran prestigio, ya que eran las que estaban en continuo contacto con el mundo de los dioses, aunque también había hombres que desarrollaban una tarea mística. Prueba de ello son los sacerdotes lusitanos, que leían el futuro en los intestinos de los guerreros enemigos. Otra de las castas era la de los artesanos, apreciados porque de ellos salían los ropajes con los que se vestían y resguardaban del frío. Los que elaboraban calzado, los que modelaban vasijas en las que guardar agua y alimentos y sobre todo por ser los que le hacían a medida armas y armaduras con las que se distinguían de las otras castas más bajas. Finalmente estaba el pueblo llano, gente de distintos oficios que se dedicaba a los trabajos más duros. El guerrero íbero destacó sobre todo por su carácter. Quienes más lo describieron fueron los griegos, quienes se fascinaron por unos soldados que se lanzaban al combate sin miedo alguno y que resistían peleando sin retirarse aún con la batalla perdida. Los guerreros a los que se referían eran mercenarios íberos reclutados por los griegos para sus propias guerras. En cuanto a la economía, no sabemos mucho sobre la agricultura ibérica, pero sí lo suficiente como para deducir su importancia económica. Del estudio de una buena cantidad de piezas del utilaje agrícola halladas en los poblados del área valenciana, dedujo Enrique Pla Ballester que se había venido en este, como en otros edificios, a una especialización adecuada, dándose con la herramienta justa que en muchos casos ha llegado hasta nuestros días. La agricultura que se practica es la de secano, siendo los cultivos fundamentales el cereal, el olivo y la vid, para la que está atestiguada ya en el siglo VI la obtención de excedentes con destino a su comercialización, así como las leguminosas. Y por otra parte, se conocen diversas especies frutales, entre las cuales destaca el manzano, el granado y la higuera. La rica gastronomía íbera se servía de esta variedad de alimentos. Tuvieron también cierta importancia determinados cultivos industriales, especialmente el lino de Saitabi. Tenemos ampliamente documentada la industrialización del esparto, especialmente en el Campus Spartarius, al norte de Cartagena, con multitud de aplicaciones, entre las cuales sobresalen los cordajes para la navegación. Respecto a la ganadería, no parece haber tenido un papel predominante, salvo quizá en regiones específicas, limitándose al papel habitual complementario de la agricultura. Si es necesario señalar de ciertas especies como el caballo, utilizado en la caza y la guerra, y probablemente símbolo de determinado estatus social en cuanto que da acceso a estas actividades. También debió tenerse en gran estima al buey, y de la abundancia de ganado bovino nos hablan las frecuentes menciones del sagum o manto de la lana ibérico en las fuentes romanas. La caza parece haber tenido cierta importancia según se deduce de su frecuente representación en la cerámica pintada, aunque quizá más como actividad social que económica. El jabalí debe haber sido la pieza reina, aunque junto a él se cazan igualmente cérvidos y varias especies menores. El arte ibérico tiene sus mejores manifestaciones en obras escultóricas de piedra, bronce, madera y barro cocido. Ofrece gran variedad regional con rasgos culturales de cada zona que se distribuye en 3 zonas bien diferenciadas: Andalucía Oriental, la zona del Levante y el centro peninsular. La escultura ibérica
aparece en torno al 500 a.C. y constituye una de las manifestaciones más importantes de la cultura ibérica en la que confluyen influjos mediterráneos y autóctonos. Desde los primeros descubrimientos, se han planteado entre los especialistas diversas hipótesis respecto a su origen. Las diferentes influencias se ven reflejadas en las obras, algunas de estilo más orientalizante con posibles influjos sirio-hititas y otras de aspecto más jónico, con algunas evocaciones del arte chipriota y etrusco. Las damas son figuras de busto o de cuerpo entero que acostumbraban a estar de pie o sentadas y que son representadas portando ofrendas. La Dama de Elche es la pieza más conocida del arte ibérico, datada hacia el siglo IV a.C. Representa el busto a escala natural de una mujer muy engalanada, tallado sobre un solo bloque de arenisca de proporciones piramidales, procedente de la cantera Peligro del afloramiento rocoso de Ferriol. Está bien conservado con ligeros desperfectos. Conserva indicios de la policromía original fijada a la piedra sobre un revestimiento de yeso blanco, con empleo de azul egipcio y de cinabrio rojo intenso, además de otro rojo más desvaído de naturaleza orgánica. Las joyas estaban coloreadas en un tono amarillento dorado que evoca el bronce o el oro. La joyería adquiere un gran protagonismo como tributo de la representación y la indumentaria supone otro alarde descriptivo por parte del escultor, pues distingue las texturas de los tejidos. Sin duda, fue una obra encargada por la jerarquía ilicitana para contener los restos incinerados de una mujer poderosa en el hueco que muestra en la espalda. La pintura ibérica no reúne la perfección y el interés que ofrece la escultura, pero tampoco deja de tener su importancia, aún prescindiendo de que muchas interesantes pinturas de las llamadas prehistóricas pueden datar de las edades del bronce y del hierro y sean por lo mismo verdadera y propiamente obras de arte ibéricas. Fuera de ellas, la pintura ibérica se reduce a decoraciones de numerosas vasijas y de algún muro de cámaras sepulcrales. Su mayor antigüedad se atribuye al siglo VI a.C., como puede referirse por comparación con los restos de cerámica griega con los cuales se halla a veces confundida la ibérica, y sin duda que ésta fue siguiendo a través de las civilizaciones púnica y romana, llegando quizá hasta la invasión de los bárbaros. En cuanto a la cerámica, con la introducción del torno rápido por los fenicios en el siglo VIII a.C., se produce un cambio en la fabricación de la cerámica en el mundo indígena, lo que permite el desarrollo de una de las manifestaciones más características de la cultura ibérica. La religión es un tema poco conocido de la cultura ibérica, pero en los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento e interpretación de muchos hallazgos. Las fuentes fundamentales son los materiales arqueológicos y los escasos escritos. Entre los materiales más relevantes estarían los exvotos de bronce, terracota y piedra, la cerámica y otros objetos como falcatas votivas. Poco se sabe del mundo de los dioses de los íberos. Lo poco que se conoce es gracias a escritos de antiguos historiadores y filósofos y a algún que otro resto arqueológico. De lo que sí se tiene constancia es que animales como los toros, lobos, linces o buitres formaban parte de este mundo, ya fuese como dioses, símbolos, vínculos con el mundo mortal y sus espíritus o el mundo divino. El toro representaría la virilidad y la fuerza, el lince estaba vinculado al mundo de los muertos, los buitres llevaban las almas de los guerreros muertos en las batallas al mundo de los dioses. No se sabe mucho más, ya que ha perdurado escasa información sobre estos asuntos. Los íberos utilizaban el rito de la incineración, conocido gracias a los fenicios o a los pueblos transpirenaicos que introducen la cultura de los campos de urnas. Las cenizas eran guardadas en urnas cinerarias de cerámica con forma de copa, con tapa y sin decoración. Otras tenían forma de caja con patas terminadas en garras, con tapadera y decoración de animales.
Las urnas se introducían en fosos excavados en tierra junto con un ajuar funerario. Los íberos, para señalizar el lugar de la tumba, construían túmulos de variadas dimensiones, aunque había enterramientos mucho más elaborados para las clases sociales más altas, como ocurre en el caso de la cámara sepulcral de Toya. Se han hallado túmulos con recipientes cerámicos a los pies de la difunta, como la dama de Baza, que está sentada en una especie de trono alado, o la dama de Elche, que guarda y protege los restos y el ajuar funerario. En otros túmulos se depositaban las armas del difunto, al que se incineraba y se introducía en una vasija de cerámica ornamentada. En algunos funerales se peleaba sobre la propia tumba hasta la muerte, como en el entierro de Viriato. Las ciudades íberas podían estar construidas junto a cerros, en lugares estratégicos, controlando las vías de paso, lo que les daban una importante ventaja frente a los enemigos. Solían estar circundadas por muros de piedra y adobe, sobre los que se disponían torres de vigilancia y las puertas a la ciudad. Los asentamientos, construidos en llano, nunca estaban amurallados y tenían una funcionalidad económica. Ixtorix, suscríbete.